Día, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar acerca del Estado y su intervención en la economía. Vamos a decir que, nuestra meta va a ser estudiar cuál es esa forma que tiene el Estado de intervenir económicamente. Vamos a enfatizar en el Estado que maneja un sistema económico de libre mercado, y adicionalmente vamos a plantearnos la posibilidad, tal vez al final del video, sobre si es pertinente esta forma en la que el Estado está manejando su economía o esta intervención que está generando, o si realmente no está siendo así. Ahora, por la complejidad del tema, vamos a dividir este tema en dos videos, de tal modo que podamos asumirlo de una buena manera y no hacerlo tan denso. Entonces vamos a hablar vamos a recordar una clase en la que hablamos de los modelos económicos y de los sistemas económicos, y vamos a recordar cuando hablamos de este modelo que permitía que el mercado se garantizara casi que su autosustentabilidad de manera solo, es decir, donde el Estado no tenía casi que ninguna intervención. A pesar de que el Estado en el libre mercado no va a tener una intervención grande, también tiene que intervenir por el hecho que usualmente donde no existe una mano estatal, pues tiende a ser un poco más inequitativa la situación, y pues la repartición de los recursos y la competencia tiene que hacerse un poco más igualitaria, un poco más equitativa, para que se pueda dar un libre mercado de verdad sostenible, de tal modo que entonces el Estado va a cumplir unas funciones de regulación muy importantes, que va a ser, por ejemplo, el garantizar la estabilidad monetaria. Eso quiere decir que el Estado tiene que encontrarse en la capacidad de impedir que los precios aumenten o que los precios bajen de manera grande. Es decir, casi que el Estado tendría que anticiparse a una hiperinflación, por ejemplo. ¿Y esto quién lo hace? Esto pues lo hace el Banco Central a través de las tasas de interés y a través de la política monetaria que emane este banco. Por otro lado, va a asegurar la libertad de empresa y trabajo, ya que uno, se requiere que cualquier persona tenga la capacidad de formar su propia empresa, y dos, que esta empresa tenga la capacidad de circular y de trabajar pues libremente. Tres, tratar igualitariamente, por ejemplo, las inversiones nacionales e internacionales, con el fin que no se vea perjudicado el interés nacional frente a las exportaciones o frente al incentivo que van a traer empresas multinacionales o internacionales. Pues digamos que ahí sí tendríamos que entrar a vigilar si realmente un trato igualitario, por ejemplo, sea prudente o se requiera mayor incentivo en el sector nacional, ¿no? Debido a situaciones que hemos visto, pero pues eso es otro análisis. Ahora vamos a hablar que, por ejemplo, hay ocasiones en las que se requiere el aumento de medidas proteccionistas solamente cuando es necesario, es decir, no se pretende que se proteja el mercado de una manera abrupta, sino que solo si es necesario. En casos, por ejemplo, como lo que yo les venía diciendo, digamos, si hay un trato igualitario entre nacional e internacional, pero todos sabemos pues que las internacionales pues van a tener un poco más de apoyo, van a ser un poco más grandes, pues evidentemente se va a requerir una política que proteja el mercado nacional, ¿cierto? Y el Estado está en la obligación de hacerlo. Ahora, adicionalmente se va a proponer porque el Estado facilite la libre competencia, y es que esto se va a hacer a través de las garantías que se van a dar a los inversionistas extranjeros y a los nacionales, y el interés de esto o el plus de esto quiere decir que vamos a estar vigilando es precisamente que no se formen monopolios. ¿Esto con el fin de qué? Pues con el fin también de mantener de verdad la libre empresa y el libre trabajo. Y por otro lado vamos a hablar que el Estado se ve en la obligación de cubrir a toda la población de servicios básicos, ya que pues hay poblaciones que no cuentan con los recursos para tener un mínimo de estos servicios, y pues digamos que esto a través de qué se va a hacer uno, a través de los subsidios de inversión, y dos, de la redistribución que se va a hacer del cobro de los impuestos. Para hablar del dinero en un país, vamos a hablar de dos tipos de políticas. Una política se va a llamar la política fiscal y la otra se va a llamar la política monetaria. Vamos a hablar de la política fiscal, y la política fiscal difiere de la política monetaria en tanto que la política fiscal es la política que se realiza a través de las cámaras y de una manera democrática, es decir, el
Congreso es quien se encarga de, de sacar las políticas fiscales, ¿listo? Que va a procurar ser como un control que se dé para el presupuesto y cómo se va a redistribuir la riqueza, mientras que por otro lado, la política monetaria va a ser la política que va a sacar el Banco Central, que es quien va a regular la situación monetaria, y pues básicamente la va a sacar con el fin de manejar cuáles van a ser los intereses de un año, que no exista una hiperinflación, por ejemplo, que no exista un déficit tampoco. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que necesariamente el Banco Fiscal va a trabajar de la mano del Estado y que el Banco Central va a ser quien se va a encargar de estar regulando todas las políticas, tanto fiscal como monetaria, para vigilar que se esté manejando de una manera acertada la situación económica en un país. Vamos a hablar de los impuestos, por ejemplo, que es cómo se recaudan los fondos, ¿cierto? Cómo se recaudan los fondos y estos ingresos, pues en teoría deben ser por obligación redistribuidos para el beneficio de todos los ciudadanos, no uno solo, de todos. Por eso pues está la pelea ahí que porque quienes ganan más tienen que pagar más impuestos y quienes ganan menos no, si pues a la final y todos nos llevamos los impuestos, ¿cierto? Pero pues bueno, es una condición ya un poco más humana. Ahora, vamos a mencionar también que existen los fondos de endeudamiento, que es cuando el Estado le presta dinero al sector privado. ¿A través de qué va a prestar? A través nuevamente del Banco Central. Cuando, por ejemplo, hay un banco que se encuentra cerca de la quiebra, usualmente cuando los bancos se encuentran cerca de la quiebra, eso genera crisis económica en un país. Entonces, el ideal es que el Banco Central no permita esta situación. Por eso, digamos que ahorita estamos pues en la pelea con Duque por aquello del coronavirus, ¿no? Vamos a quitarle el dinero a los alcaldes y a los gobernadores y los vamos a mandar para el banco. Pues en primera instancia yo creo que eso es mortal porque un banco debe mantenerse solito, pero Duque lo argumenta bajo la liquidez del dinero, es decir, en el momento en el que un banco se pierda, pues vamos a tener conflictos serios, por ejemplo. Y adicionalmente vamos a hablar de los ingresos por privatizaciones, que básicamente es cuando el Estado vende al sector privado una empresa pública por completo, ¿sí? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, que Gas Natural pasó a ser otra empresa, ¿cierto? Entonces se venden esas situaciones para que en teoría se adquiera un poco más de dinero. Vamos a decir que esta política existe de dos maneras, de tipo expansiva, que es cuando se aplica esta economía en un país que está en recesión y necesita impulsar crecimiento económico. Quiero decir que esta medida se digamos que lo que va a generar es que se va a mover absolutamente todo, va a ser una política de estas que son bruscas, de estas que se va a encargar de dejar a los ciudadanos casi que sin economía, pues con el fin de poder recuperar y ayudar la economía de un país. Y por el otro lado vamos a hablar la contractiva o la restrictiva, que básicamente lo que pretende decir es que hay un crecimiento desbordante y vamos a tener que limitar el consumo. ¿Y cómo vamos a limitar el consumo? Pues vamos a reducir los gastos del Estado y vamos a aumentar las cargas del impuesto. Queridos estudiantes, sería entonces la primera parte de la intervención del Estado en su economía y entonces en un próximo video vamos a trabajar otros temas que tienen relación con este y adicionalmente les voy a pedir que por favor no olviden tomar nota, realizar en su cuaderno cuáles son las opiniones, las sugerencias, las cuestiones que les suscitan a ustedes este tipo de temas. Que tengan un feliz día.